Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, saludarles nuevamente para seguir reflexionando cada mañana en los proverbios. Hoy estamos con el proverbio 30, versos 21 al 23. Vamos entonces a leer este proverbio y luego a reflexionar en ello. Dice así el proverbio: hay tres cosas que hacen temblar la tierra. No, son cuatro las que no puede soportar: al esclavo que llega a ser rey, al necio autoritario que prospera, a la mujer amargada que finalmente encuentra marido y a la criada que toma el lugar de su señora. Hoy tenemos el título Contradicción. ¿Qué cosas son las que usted no soporta fácilmente? ¿Qué cosas son las que ustedes con facilidad no aceptan? No lo soporta. No le es fácil aceptar o soportar. Bueno, aquí el proverbio habla de cuatro cosas que alborotan la tierra, ¿no? Que fundamentalmente no son correctas, es lo que está hablando. Esta fórmula que dice tres y luego cuatro implica una lista específica, pero no exhaustiva, ¿no? Tres cosas y aún la cuarta figura es una forma poética de decir que la lista no está completa. Entonces observamos una lista de cuatro cosas insoportables, ¿no? Número uno, el esclavo que llega a ser rey o el siervo cuando reina. Y entonces aquí el proverbista se refiere a un hombre con una mente servil y por supuesto con esa característica de esclavo, ¿no? Y toma un lugar de luego de libre y luego por supuesto a ser rey. Entonces, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo va a tener las características para hacer un buen gobierno, para reinar un país o una nación? Entonces es la pregunta que nos hacemos. Un esclavo que gana autoridad sobre otros, ¿tendrá el entrenamiento y la disposición para gobernar bien? Esa es la pregunta. Y entonces un esclavo que llega al trono, esa persona no está preparada para tomar las decisiones ni manejar bien el poder que se le va a otorgar. Entonces aquí hablamos de este siervo que no es de familia real y no tiene preparación para gobernar. Por supuesto, entiéndase por favor que en nuestro tiempo podríamos hablar de excepciones, ¿no? Que efectivamente personas de condiciones humildes pueden llegar a ser presidentes, por ejemplo, ¿no? Eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de la capacidad, de la contradicción que puede haber, ¿no? La contradicción que puede haber en el sentido, obviamente, del proverbista, ¿no? No quiere decir que un hombre con un corazón de siervo, como en el caso de Jesús, no puede acaso gobernar. Entonces estamos hablando de un hombre también extraordinario como Jesús, pero si hablamos más que hombre es Dios, ¿no es cierto? Es rey y señor. Pero por supuesto, como decía, hay excepciones, como el caso de David, que llegó a ser rey, un pastorcito de ovejas que llegó a ser rey. ¿Por qué? Porque tenía un corazón para Dios. El corazón de David era el corazón que Dios realmente puede dirigir, guiar, y él puede someterse a la dirección de Dios. Y eso es lo que pasó, ¿no? Llegó a ser un gran rey porque tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Segundo, el necio autoritario que prospera. Esta figura nos habla de un necio que se sacia de pan, es decir, no está acostumbrado a saciarse de comida. Y por supuesto, repentinamente tiene una posesión y una prosperidad. ¿Qué hace una persona cuando es una condición muy pobre y luego tiene mucho dinero? ¿Cómo maneja ese asunto? Entonces, cuando un necio está satisfecho, solo va a recompensar su necedad con energías y recursos. ¿Para qué? Para su propio provecho, para su propia necedad, ¿no? Y esto nos dice, entonces el proverbista, Agur en este caso, es insoportable. Entonces, la llegada del vil, del necio, a la abundancia material es un terror, ¿no? Porque su manera
de gobernar será oprimiendo, haciendo maldad con lo que tiene. El hombre vil entonces tiene medios para hacer aún más daño a la sociedad, ¿no? Ese era el concepto que se tenía, pues, obviamente, en cuanto a los extremos, ¿no? Y así por el estilo. En el número 3, en el tercer caso, nos habla de la mujer amargada que finalmente encuentra marido. Entonces, otra contradicción. Esto es insoportable porque la mujer odiada debería ser capaz de encontrar un marido y parece que hay una injusticia, ¿no es cierto?, fundamental cuando lo hace, cuando logra tener un esposo. Como una mujer o un hombre tal vez con un corazón herido, amargado, resentido, ¿cómo puede tener una relación de paz con los demás? Una persona herida, amargada, dañada, enojada, va a dañar a otras personas. Y entonces imagínense cómo será esta relación, este hogar. Entonces es insoportable para un esposo o para una esposa si su condición es esta, de tener un esposo o una esposa, ¿no? Amargado o amargado. Vivir con ella sería terrible, vivir con él, con esa condición de corazón sería terrible. Entonces, este proverbio está señalando a la mujer odiosa, pendenciera, poco amable, a quien la sociedad está rechazando. Y quiero decir que también se aplica para el varón, ¿no? O sea, es lo mismo, la misma figura, ¿no? Lo contrario a eso es una mujer prudente, ¿no? En los dos casos podríamos hablar de una mujer como Abigail, una mujer prudente, y casada con un hombre naval, autoritario, y un hombre terco, y un hombre testarudo que no sabe manejar, obviamente, sus relaciones interpersonales, porque es necio y no maneja bien también sus situaciones, obviamente, con las autoridades y con las personas que le hacen un servicio, un favor. Así pasó con David, cuando estaba por las montañas, o huyendo también cuando las perseguían injustamente, siendo perseguido por el rey Saúl, pero le daba atención a los trabajadores de Nabal. Y cuando, bueno, llega el momento de compartir, no de esquilar las ovejas, bueno, con toda humildad y naturalidad, David manda a sus hombres a que le puedan dar un poco de aquello que ellos también habían expuesto sus propias vidas, ¿no es cierto?, por cuidar a estos trabajadores de Nabal. ¿Qué hizo Nabal? Los mandó vacío y aún los insultó y los humilló. Si no fuese por Abigail, una mujer prudente, magnífica mujer, hizo posible que no llegara la muerte por medio de la espada de David. Mujer prudente, que fue al encuentro de David. Esa clase de actitudes son las que se necesitan en el corazón de una persona. Finalmente, la criada que toma el lugar de su señora. Entonces, aquí hablamos de alguien que logra reemplazar en el hogar, ¿no es cierto?, a la señora, a la ama, a la dueña del hogar, por así decir, ¿no? ¿Cómo logró entonces la sierva reemplazarlo? Tal vez por engaño, no sabemos, tal vez por falta de herederos, no lo sabemos, el texto no lo dice, pero la cosa que llegó a reemplazar a su señor. Este caso entonces es similar al esclavo o al servidor descrito en los versos anteriores, cuando el siervo reina, por ejemplo. Cuando el orden social está alterado y los indignos, ese es el concepto que se está usando aquí, los indignos dominan, la situación se vuelve insoportable. Aquella mujer carece entonces de la capacidad administrativa y la gracia para ser señora de su casa. Así pasó a Sara con Agar. Cuando Sara equivocadamente permitió obviamente que Agar pudiera salir embarazada de su esposo Abraham, porque así la cultura lo permitía en esa época, entonces fue algo en contra de su propia vida, ¿no? Porque Agar, entonces, ¿qué hizo? Se sentía la señora de la casa porque salía embarazada y la señora de la casa no podía tener hijos. Y ella entonces quería enseñorearse y tuvo que huir de la casa. Qué terrible. Los conflictos en el hogar. Cuando hay ese corazón que no se somete, que no se humilla, que no ocupa el lugar que le correspondería ocupar en el tiempo que le toque ocupar. Entonces la lección de importancia es que si queremos asumir alguna posición de responsabilidad,
debemos de prepararnos para ello, ¿verdad? Y no dejar de aprender. Que Dios tenga en este día bendiciones hermosas y preciosas para cada uno de ustedes. Permítame pedirles que puedan disponer sus corazones para orar por 3 motivos. Para que Dios nos permita tener gobernantes preparados para el cargo, para que podamos prepararnos mejor en nuestras responsabilidades de esposos, de esposas, de padres, de madres, de trabajadores, ¿no es cierto?, de hijos, etc. Tercero, para revertir cualquier condición que nos ha tocado vivir, pero esta acción de revertir lo hagamos con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con mansedumbre y con favor de Dios. Que Dios te bendiga.